Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en Genshin Impact. Este es Heatmond, como siempre, en otra edición de gameplay, claro que sí. Hoy vamos a hacer el evento de Sueños embriagadores, ya muy sonado últimamente. Y bueno, vamos a ver qué tal. Estamos obviamente en Mondstadt, tiempo después. Siempre agradable Mondstadt, ¿cómo no? Es muy, como que sí te sientes cómodo en este lugar. La gente se nota muy cálida. Incluso cuando quieren ser rudos son cálidos. A ver, ¿quién eres tú? Luca. Pues sí, el mismo. Ajá. Pues no sé si renombrada, pero que es rara, es rara. Semana de entrenamiento para cantineros. Vaya que está rebuscado. Pues no soy cantinero, carnal, pero la vida es un riesgo. Acceso a alcohol gratis, excelente. As long as you refrain from being wasteful, you can enjoy unlimited refills for the drinks you create. O sea, me voy a preparar bebidas. Suena bien. Unlimited refills. Sí. Also, you'll be rewarded handsomely if the guests are happy with your drinks. Lo que más me gusta, capitalismo. What? There's even rewards? Paimon, como siempre, está interesada en la recompensa. Era de esperarse. Where do we sign up? It's called an academy, but attendance is certainly La asistencia no es obligatoria. And you don't have to make your decision right away. You're more so. What do you think? Que si estamos interesados. Bueno. Ah, mira un gato. Un gato en un gato sobre la mesa. Es más, podría jurar que el gato es el que está bebiendo la cerveza. Sí, puedo intentarlo. Then please come on in. First, Charles will walk you through some basic techniques. Los rudimentos de la coctelería. Bueno, una nueva palabra que aprendí. Rudimentos. Hey, I know you two. So what can I get for you today? Bueno, no venimos a beber hoy, ¿entiendes, Charles? ¿Eh? Qué buen nombre para un cantinero. Oye, Charles, dame la cuenta. Hey, Charles. Actually, we came to be bartenders today. Ah, le salió barba a Charles. No recuerdo que la tuviera. Oh, so Luca roped you two in, did he? He's got quite a Ese knack for that. muchacho es bueno haciendo eso. Ya me puedo imaginar la voz de Charles. Ese muchacho es bueno haciendo eso. You're certainly talented at handling difficult tasks. There's no doubt about that. But mixing cocktails is a whole different game. ¿Estás diciendo que no puedo hacerlo? ¿Me estás diciendo inútil? Everything from the ratios of your ingredients to your mixing techniques could affect the final product. Como en todo, Carmen. Don't worry, he's a fantastic cook. Cooking and cocktail making have a lot in common, you know. No voy a negar eso. Paimon tiene un buen puntuario. All right, I'll take your word for it. Oh, and one more thing. Ajá, sí. In a previous event, we had a student who arbitrarily mixed 3 kinds of hard liquor. Como Barbata se dio a entender, eso estuvo bueno. Passed out on the floor. Vaya, le llaman el tumbaburros. So in light of that incident, we decided to no longer provide alcoholic ingredients to beginners. Bueno, a los novatos, ¿está bien? ¿Está bien? No hay problema. Great. That just about covers all I have to say. You'll learn all the skills and techniques you need on the fly. Así se habla. Preparación de bebidas. Para hacer una bebida es imprescindible una base. Incluyendo los ingredientes secundarios, necesitarás 3 ingredientes para preparar cada bebida. Por lo que, si un cliente tiene alguna petición especial, deberás agregar el ingrediente con el sabor correspondiente. Sigue las indicaciones y mezcla bien la bebida presionando el orden correcto. Tras ello, procederás al siguiente paso. De acuerdo con el tamaño requerido, presiona confirmar. Cuando la manecilla esté en el punto adecuado para servir la bebida del tamaño correcto. Ok. 3 porciones de café.
Presionan recetas para ver los tipos y cantidad de ingredientes necesarios para beber. A ver. Estoy tratando de hacer café. Es café, leche y crema de cacao. Ok, hay variedad, hay variedad. Y tengo ingredientes. Aunque no me dieron nada de alcohol, malditos. Ok, entonces basta con que pongas directamente 3 porciones de café. 2. Vaya, cuánta concentración. Muy bien. Ahora, mezcla la bebida presionando el orden correcto. Es abajo. Ok. Abajo, izquierda, arriba. Todo fuera como en los videojuegos. Ahora, para confirmar el momento adecuado, seleccionar el tamaño. ¿De qué tamaño lo quiere? Pues... No sé de qué tamaño lo quiere. Atene. Órale. Esta bebida tiene buena pinta. You're a quick learner. This tastes pretty good. Es solo un café, amigo. Paimon agrees. This is amazing. Aunque el café es delicioso. That was just practice, though. On the job, customers may enjoy a stiffer drink, while others might prefer something more sour. Everyone has their own preferences. Adjusting the... Paimon would like a caramel pine cone. Un vaso super mega grande de piñón caramelizado. Well, that's about all there is to it. But to become a truly exceptional bartender, conversación con los clientes. Estar limpiando un tarro por horas mientras conversas con el cliente. Mira, yo no soy muy social realmente, pero voy a contestar, déjamelo a mí. All right. In that case, you two can take this counter. If you have questions or need any help. Chale, se hizo de noche. Mira, bueno. Ok, entonces, ¿qué sigue? Habla con Luca y entra en la taberna. Rosaria, ¿qué haces aquí? Ok. ¿Cómo está, guapo? ¿Qué le sirvo? Sí, ¿qué lo trae aquí al dedo? Me? Nothing to do? Don't count on it. I heard you two were working as bartenders, so I thought I'd drop by to see how you're coming. O sea que tiene miedo que la arruinemos, ¿eh? Qué malvado. Wow, you really do catch wind of things quickly. So, pues es su cantina, ¿qué esperabas, Paimon? How do you like being a bartender? Sí, soy nuevo en esto. Just tell me your initial feelings. Excited, confused, anything. How does it feel to be a bartender? Definitivamente es una experiencia nueva. I see. Hey, didn't you want to ask Paimon too? Paimon no hace nada, solo flota y toma bebidas gratis. Paimon's initial feeling is drinks taste good. Good. I'm happy for you. Now. Así o más falso, dile. Atardecer ceniciento. Enseguida, joven. Great. Take your time. El tamaño que yo quiera. Le voy a dar uno medio. Atardecer ceniciento, muy bien. ¿Qué es un atardecer ceniciento? Ver. Atardecer ceniciento. Vamos a ver. Aquí está, atardecer ceniciento. Son 3 porciones de jugo. Muy bien. 1, 2, 3. Está bien mona esta misión, la neta. Siguiente. Es izquierda, arriba, abajo. ¿Y cómo va el negocio, Diluc? ¿Qué me cuentas? Tengo uno mediano. Por ser buen cliente.
Y bueno, porque es tu taberna y si no me echas. Not bad. Not bad at all. Solo es jugo. It's all about the ingredients. If the fruit are fresh and juicy, then the drink will naturally be sweet. Están insultando mi inteligencia y mi habilidad, carnal. Sounds like I should thank the soil of Mondstadt. It just so happens that Grey Valley Sunset is the first drink I ever mixed. Son solo 3 porciones de jugo, tampoco exageres. I was still quite young. My father laid out several ingredients and told me to experiment with them. Pues así que digas que experimentación, pues no, ¿eh? No requirements and no instruction. In hindsight, he probably just wanted to test my creativity. O sea que no eres muy creativo. In the end, I just made a glass of fruit punch, much like this one. Ah, sí, pues es solo jugo. Oh? But why fruit punch? My father was equally surprised. I didn't really put much thought into it. Looking back on it, I was Era so joven e young and ingenuo. naive. Pues sí, uno no empieza siendo el mejor. Oh? I never thought about it, I suppose. My father didn't say a word at the time. Me vas a hacer llorar, Diluc. But thank you. By the way, there's something I'd like to give you. Una propina, espero. But I suppose it's better to wait until you have more experience with your bartender job. I have no doubt that you'll do very well. And Paimon will, be rooting for you. Very well. Then, I look forward to seeing your good work. Sí que se ve elegante ese Diluc, ¿eh? Tiene estilo, tiene estilo. Come back soon when you have a minute. Ok. Sirvámosle a los demás clientes, yo supongo. Hola, guapa, ¿cómo estás? ¿Te puedo atender hoy? Well, well, this is Ah, chale, yo quería atender a I didn't Rosario. expect to see you behind the counter today. In that case, I'd like a death afternoon. Leave it to Kaya to make things difficult right from the start. Tú lo has dicho, Rosario. Come now, I just wanted to see how he'd react. I admit I didn't expect to see Es you la, today, a la, Sister la monja a la Rosaria. que le gusta beber y blasfemar. Mi tipo favorito de mujer. With so many demanding customers that frequent the tavern, I only thought I'd help the traveler gain some experience. Qué buena onda que ella. There he goes with that smooth talk again. Don't get me wrong, I was only trying to be helpful. De utilidad, If bueno. anything, you should be thanking me. Now, how about we start with something simple ¿Qué, like qué nombres tan rebuscados para, por ejemplo, lo de hace rato? Un vaso de jugo. Oh, and make it a large, please. Ok, acá ella hoy viene con ánimo de beber. I'll leave my drink up to you. Just make it a tea of some kind and not too big. Ok, entonces a ella algo chico. Please, take your time. Waiting in anticipation is half the fun. Seguro que sí. Callejón Brillo Luna. Vamos a ver. Es café, leche y crema de cacao. Ok. Café, leche y crema de cacao. Muy bien. Tamaño grande. Ok, abajo, 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 izquierda, abajo. Sencillo. Y lo quiere grande el señor. Ah, mira qué bonito salió, ¿no? Callejón Brillo Luna. Ella quiere un té que no sea muy grande. ¿Habrá algún té por aquí? Bebida de té. Híjole. No encuentro en los archivos un té. A ver, pues supongo que tendré que experimentar. Un té. Cualquier bebida de té que no sea muy grande. Le pondré un poco de té. Dos de té. Y hasta ahí.
Ok, todo es con 3 ingredientes. Vamos a rehacer. Que sea té negro con limón y menta. A ver qué tal. Izquierda, arriba. Muy bien. ¿Y cómo te va, Rosaria? ¿A cuántos feligreses has insultado? Oh, yo lo sé, querida. Puede ser difícil, pero todo va bien, seguro. This doesn't look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. Ok, entonces no era eso. 1, 2, 3 de té. Ajá. Sí, Rosaria, como te decía, la iglesia debe ser un trabajo agotador, ¿no? Eso de ser monja y no ser monja es algo confuso. Jardín brumoso, es solo té. Bueno. What is it, Rosaria? You don't like the drink? Sí, si quieres otra, avísame. No, the drink you made me is fine. It's just that I rarely ever drink tea. The taste always reminds me of certain things. Recuerdos de Vietnam. Podemos ver en la cara de Rosaria esos recuerdos de Vietnam. Oh, qué triste. Y caí ahí bien al pendiente. I presume you're referring to the church? Mira, sí me interesa. Yes. The church once held an event that I couldn't attend, but Sister Barbara still saved some tea and dessert for me. Qué linda Bárbara, ¿verdad? The dessert had already gone stale, so she whisked it away when I wasn't looking. But the tea tasted just like this drink you made me. Mira, evocando emociones y sentimientos. ¿Quién diría que Bárbara era una sentimental? Que esta Rosaria era una sentimental. Boy, you're in rare form today, Rosaria. ¿Verdad que sí? Sounds to me like Mondstadt's just gained another black tea lover. I'd prefer something a little stiffer. Un poco más fuerte, pues sí, quiere una buena copa de un vino bien añejado. That depends. If I point out a few flaws, will you make me another one? De todos modos, si me pides otra, te voy a hacer otra, carnal. Estoy en entrenamiento. I'm just kidding. I'd never subject you to such treatment. Está bueno, sí. Tu sentido del humor no me mata del encanto que hay, pero me agradas. Gosh, Kaya sure is a tough nut to crack. You never know what he'll say next. How can you stand to drink with this guy, Rosaria? Es buena onda. I don't really care what's going through his mind as long as we only talk about drinks. Sí, bueno, se ve que eres bebedora social, Rosario. Besides, Kaya's only interested in people or things that intrigue him, whether that's you, the innkeeper here, or anybody else. Sí, es como un gato. Hey, how could you divulge so much about your dear old drinking buddy, Cállame, think Kevin. I'm saying too much? Get over yourself. It's no big deal. La tensión se siente tanto que hasta la puedo atravesar con las manos. I'm constantly surrounded by uptight folks day to day. I prefer the easygoing atmosphere in the tavern. Amén, hermana, amén. Oh, are we gossiping about people who take themselves too seriously now? A ver, saca el chismecito, Kevin, sácalo. Speaking of which, I know someone who could easily place in the top 3 most serious people in Mondstadt. Tal vez Noel. As to their level of seriousness, well, let me put it this way. They probably wouldn't even flinch if I said that to their face. Tal vez Jean. Are there really rankings for people like that? Esa cara de Paimon de quiero saberlo. Of course. Just off the top of my head, there's a running list for the most consistent drinkers, hardest workers, worst cooks, or even Esa de los secretos más oscuros, como que le vi la jiribilla, ¿eh? Sounds to Paimon like Mondstadters have way too much time on their hands. Algo así, sí. Are there really that many people who don't need to work? Solo conozco a uno. Aw, but what about Paimon? Is there a category that Paimon can be ranked as high as him? Pues eres la número 1 en la categoría de gente que flota. Why, of course. How about best bartenders? Dale. El adulador que ella como siempre. Really? That's great! Our names will be remembered
A ti siempre te llaman la cosa flotante de Heatmond, así que no te emociones. Well, I must admit, You can say that again. Just looking at these two brings a ¿Verdad que smile sí? to my Somos bien face. buena onda. Good bartenders create a nice atmosphere and get people in a good mood. You know, like a mascot. So I guess there's really no contest for the title of best bartenders. Bartenders. Huh? Nothing. Thanks for your hospitality. Ah, claro, es parte de... yeah, I should be going too. bien mexicana. Yo también me voy a ir yendo. By the way, that black tea tasted great. I'll try to make some for myself in the future. If I can manage to get up early enough in the morning, that No puedo is. esperar a que este juego tenga un doblaje en español. Estaría genial. Until next time. Estaría genial, de verdad. Ok, veamos quién más viene. Pero si es Shang, Limona y Jen. ¿Qué les trae por aquí, guapos? Guapuras. Hi there, cutie. It's good to see you. ¿Verdad que sí? Lisa, luego hablamos, Lisa. It is certainly unusual for us to meet in a place like this. But hey, what do you mean by a place like this? The tavern is a wonderful place to relax and unwind. Pues creo que no se te ve mucho por aquí, Lisa, así que Jin tiene un buen punto. Do you have any idea how hard it was for me to drag the acting grandmaster away from her desk? Cierto, cierto. We've only been here for a few minutes, and worry is already written all over her face. ¿Qué irán a pensar de la gran maestra intendente en una cantina? Lisa. Yeah, this is the acting grandmaster we're talking about. It's only natural that she has a lot on her plate. Sí, pero ella se preocupa por todo, también. But you know what they say. Conozco a alguien. Conozco a alguien así. Sí, conozco a alguien así que está más o menos en una posición similar. No voy a decir nombres, pero le mando un saludo. Why don't you let him mix a couple of drinks for you two? It'll make Bien you hecho, feel a lot Paimon. better. Agarra más clientes. Honestly, Jean is the only person I know who needs to be taught how to relax. Sí, a ti a descansar un poco menos, Lisa. Oye, tú te manchas, ¿sabes? Hey, cutie, whip me up a love poem. Medium, extra sweet. Ay, esos coqueteos que... Ay, Lisa. And how about you, Jean? What are you in the mood for? Un poco de relajación con extra de relajación. I'll just have coffee. Medium, please. Master Jean, you drink coffee all the time. Sí, oye, como que siempre está estresada por eso. Café. Thanks, but no. I want something to help keep me awake. Típico de Jin. Thanks. Típico de vos. Ok, vamos a hacerle un poema de amor a la querida Lisa. Bueno. Poema de amor, ¿cómo se llama? Es un poco de té negro, leche y sirope de caramelo. Sirope nosotros aquí en los Méxicos le decimos simplemente jarabe. ¿Era eso? ¿Qué más era? Poema de amor, ¿verdad? Leche y jarabe de caramelo. Ok. Tamaño mediano y extra dulce. Abajo, arriba, izquierda, arriba. El tabernero siempre a la hora. Tamaño mediano. Una señorita Lisa para su delicado paladar. This doesn't look like Ah, ¿no? what they ordered. ¿Cómo de que no? A ver. Poema de amor. Té negro, leche y jarabe de caramelo, ¿sí? A ver. Té negro, leche y jarabe de caramelo. ¿O hay algún problema con las porciones? No. Ok. Tamaño mediano y extra dulce. Siguiente. A ver, vamos a ver. Y mediano. Sí, es eso, ¿no? This doesn't look
Una copa de poema de amor. Pues yo no veo el problema. Té negro, leche y jarabe de caramelo. Té negro, leche y jarabe de caramelo. No entiendo por qué no me lo está aceptando, pero bueno. A ver. Algo aquí no me gusta, ¿eh? Una copa de poema de amor, tamaño mediano. A ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver, usted, sí. ¿Usted qué quiere? No me va a decir. Ah, bueno. Mejor hablo con Sean. Sí, tú. Traveler. Good to see you. I trust you are well. Debió caminar una enorme distancia para llegar a cabo. Bueno, se me olvida que él puede convertirse en dragón, creo. Sí, es una distancia enorme desde Lillo hasta acá. If I am to roam about the world, then I certainly mustn't limit my destinations. The free and prosperous land of Wind is as splendid a place to visit as any. ¿Habrá venido a visitar a su arconte favorito? Sí, me refiero a Evento. And it's quite a pleasant surprise to run into you here. Sí, te ofrezco algo de lugar. Misty garden, please. I take my tea. Jardín brumoso, ¿eh? Ok. Jardín brumoso bien cargado. Enseguida. Jardín brumoso. Son 3 raciones de té. Ok. Abajo, arriba, abajo. Bien cargado. No me dijo de qué tamaño, así que por eso se lo digan. A ver. Bien cargado, tal vez pequeño, ¿lo quiero? Shangli se ve a alguien como de poco beber. Ah, no, espera, se lo iba a dar chiquito, ¿no? Sí. Ah, que las hilachas. A ver, otra vez. Vamos a darlo chiquito. A ver. Bien cargado. No sé cómo podría hacerlo bien cargado, pero bueno. A ver, ahora mediano. Jardín brumoso. Sí, solo necesita 3. Poema de amor. Atardecer ceniciento. Hora nocturna. Algo no me cuadra, pero bueno. Jardín brumoso bien cargado. A ver. Espera. El jardín brumoso. Oh, ok. A ver. Creo que ya entendí. Creo que ya entendí a qué se refiere con bien cargado. Ah, ok, ya entendí. Cuando me lo pide extra dulce es que le pongo un poco más del ingrediente que es dulce. Ok. The tea is clear and glows with a pleasing hue. Ah, pero qué dicción, señor Shongley, qué dicción. Solo le falta la voz de Daniel Day-Lewis para hacer tremenda esa interpretación de Shongley. Wow, so Jean Lee is even super knowledgeable about tea.
Sabe un montón de cosas sobre muchas cosas, ya lo vimos en la campaña del libro. Paimon usually just gulps down the tea and says something simple like, yummy, yummy, and Paimon... Mindfully savoring the tea shows due respect to the person that brewed it for you. Órale. Tea of good quality is hard to come by, and those capable of brewing tea according to the occasion and emotions, even more so. Hey, usted me quiere seducir, señor. Oh, Paimon gets it now. So, could you teach Paimon how to savor tea like you do? It seems you smell it first and drink it, right? Órale, bien observadora la Paimon para ser alguien de alcurnia. That's correct. Every type of tea is unique. Tutoriales de Shangri. The more you will understand the subtle differences. Smelling the aroma will reveal the quality of the tea. Lower grade teas emit a musty and seemingly scorched scent, whereas ones with a delicate yet soothing aroma Tomo nota para hacerme un buen té. Ya tiene mucho que no tomo té. If you want to be more particular, according to Liyue ancient tradition, you could acquire a vintage goblet, which is used specifically for examining the aroma. Sí, ya. Oh no! All this time, Not to worry. Knowledge is vast. It's never too late to learn. Ahora, bien buena onda Shangri. Bien buena onda, es alguien que querría tener como amigo. First, observe the color. Then smell the fragrance. And finally, take a sip. Bueno, de hecho yo tengo un amigo que es como ese Shangri, así medio mamadorcillo. Remember, you can understand Pero buena onda, anything as long as you approach it in the proper order. Qué elegancia la de Francia. Chaoying village in northwest Liyue is famous for their tea industry. It would be well worthwhile the visit. Chaoying, no la conozco. What I shared with you today are mostly my own habits as an old-fashioned Liyue local. Viejo ciudadano y algo más. Each region has its own tea traditions and culture. One should always respect the conventions of the local region. Siempre hay que respetar las costumbres de donde sea, siempre que no atenten demasiado contra la nación. Paimon gets it, but whether Paimon can remember it all is another story. Típico de vos. Thank you for such excellent tea. It made my trip out here all the more worthwhile. Yo creo que viniste aquí por algo más. Viniste a visitar a cierto arconte bebedor. If you ever come to manage a tea house, I will certainly be a regular. Qué buena onda, qué buena onda. We're already pretty busy. I don't think we'll have time to manage a side hustle at a tea house. Sí, quién sabe, una de esas necesita hacer dinero. Bueno, más mora. Let's call it a day. I won't take more of your time. All the best with your new pursuit. Maldito. Yes. The bill. Just put it on Wang Sheng Funeral Parlor's tab. O sea, Hu Tao paga, pues. Of course. Take care. Give our regards to the director. O sea, Hu Tao. Hu Tao es buena onda, es bien rara, pero es buena onda. Ahora sí. Bueno, esto ya me lo dijeron, así que me lo puedo saltar. Ya. Ahora sí, para la señorita Lisa, algo bien, pero bien rico. Extra dulce. Entonces, así de dulce va a estar la cosa. Arriba, derecha, derecha. No, arriba, izquierda, abajo, arriba. Y tamaño mediano, me dijo. Ok. Risa y júbilo. Mira nada más. A ver, dijo poema de amor, mediano y extra dulce. A ver si con esto. Según yo ese era poema de amor, pero si no ahorita reviso. Nada más para estar seguro, ¿verdad? A ver. Chihuahua, ¿sabes? Poema de amor. Té negro, leche y... de caramelo, cierto. A ver qué tanto. Vamos a ver. Lo bueno es que soy solo un empleado en entrenamiento. Si no, esto sería malo para el negocio.
extra dulce. Ok. Un café tamaño mediano. Vamos a darle algo que la mantenga bien despierta. Un poquito cargado, desde luego. Ajá. ¿Y cómo te va, Jim? ¿Cómo van los cabellos de Paimon? ¿Qué me cuentas de eso? Tamaño mediano, muy bien. Aquí tienes, guapa. Ah, o sea, sí, un café normal. Sin cargarlo ni nada. Bueno, es que los clientes luego son bien raros. Sin nada extra. Tamaño mediano. Aquí tiene, señorita. Tamaño mediano, bien mediano. A ver, ¿qué me dicen? A ver. The sweetness is just right. Very good. The coffee is strong and rich with just a nice hint of bitterness to it. Gracias. Actually, I do understand what you meant, Lisa. I've been reflecting on my weaknesses lately. There's still room for me to improve in many Productividad y areas, gestión. such O as sea, my otra vez productivity and anda management. pensando en el trabajo. I'm concerned my stress may even be starting to somehow affect you as well. Sí, no, la gran maestra intendente no ha entendido. What? See? Cutie knows. Sí. You were working yourself way too hard, so I thought I'd take you up, but even in the tavern, you're still thinking about work. That's what's most Justamente. concerning. Hay gente que no puede apartar los pensamientos del trabajo. If you're constantly under stress like this, it's only a matter of time before you burn out. Exactamente. Oh, you also agree with Lisa, Traveler? Sí. So, is learning to relax actually my biggest challenge? Mira, citando a un viejo proverbio de un fulano de Libre que no paga la cuenta, todo tiene un equilibrio. Yep, work hard, play hard, and rest even harder. The two of you may need even more rest than you'd expect. Ah, no, Lisa es una holgaza. Bueno, según sé. All right, I understand. Thank you, all of you. Now I know that this place serves refreshments for both the body and the mind. Is that why you and Kaya like the tavern so much? Ah, así que Lisa y Kaya se escapan a la taberna seguido. It really depends on who's making the drinks. Speaking of Mira which, nada we más. couldn't have changed Jean's mind without you today. You sure have a way with words, cutie. Gracias, guapa. Then we'll see you later. Pues a ver, I'll consider coming here to relax if I have another opportunity. buena onda. Sounds great. Take care, you two. Y yo bien orgulloso, ¿verdad? Bien orgulloso. Ok. Vamos al que sigue. Vamos a seguir haciendo la de Pablo. A ver, ¿quién más llegó? Llegó Eula y llegó Minwang y Beidou. Minwang. Una de mis waffles favoritas. Ah, también Shanha. Vaya. Esto casi amerita una foto. El tabernero Heatmond rodeado de waifus. Oh, sí. Sí, me gusta. Ok, vamos con Shanhe. Hello. Hola. Paimon would be more surprised to see you if we hadn't already seen a bunch of our friends. Sí, como que a todos les gustó cargarme de trabajo, pero bueno. Wait, you're Shinha. This is a surprise. De verdad no la notaste, tiene el cabello del mismo color que tú, Paimon. This place isn't easy to find. Angel's Share. The name doesn't exactly roll off the tongue. Sí, ¿quién los trajo desde el Libre? ¿Quién les fue con el chisme? Mr. Zhongli was kind enough to help me with Ah, sí que fue Shang. You needed help with directions? Wait, you came all this way just for a drink? Ay, ojalá hubiera venido nada más por mí. That's right. Because we're friends. Claro que sí. Here's the menu. Boreal Watch. Boreal?
as in a cold climate. Es como tu mirada, Shannon. Well, Boreal Watch here probably is referring to the wolf of the north. So, yeah, you could say it's cold. Caramel Fría. pine cone. How could that be a drink? Justamente. Oh, Paimon's tried that one. It's actually caramel-flavored coffee. Pine cone just refers to the color. Paimon dándonos todo el contexto, claro que sí. Huh? These names are confusing. I can't make sense of any of these. Ok, pues prueba una y dime qué te parece. I'll leave it up to you. As long as it's something that tastes like Qingxin or violet grass. Ok. Those medicinal herbs don't grow around here. If you want something bitter, then it has to be coffee. Algo dulce como tu presencia. Fine. That's a good idea. You've practiced the Adepti arts long enough. It's time for something new. A snow-covered kiss. Ósculo nevado para Shannon. Ok. No sé qué es un ósculo nevado, pero vamos a probar. Arrecife espumoso, ósculo nevado. 2 porciones de jugo para una de leche. Ok. Veamos qué tal. Dime, Shenhan, ¿quién más te dijo que vinieras aquí a... Tú sabes, a tomar un trago? ¿Fue solo Shanli o tú querías verlo? Como tabernero. It's sweet and smooth. Not bitter at all. What is it? ¿Una bebida? It's called a snow-covered kiss. Whisk milk until it froths and gently pour it over some juice. It looks like it's covered by a layer of snow. Don't ask why it's called. Creo que Paimon también sería una buena cantinera. Es muy conversadora. Just a gimmick to get it to sell better. Sí, luego buscaré qué es un ósculo. Tal vez lo ponga por aquí como una definición tipo correcaminos. Gimmick. Paimon's just guessing. Maybe it's more of a romantic description. Romantic. It's hard to explain. Maybe Paimon come up with Paimon inventándose cosas. That's right. Es como un brote que emerge del hielo para darte un beso. Oh, I see. I seem to understand now. Qué bonita se ve. Oh, really? But wait, why is Occasionally I chew on divine herbs as I wander about in the mountains. I have witnessed the moment a new sprout breaks. Justamente eso me imagino. The elation in my heart then does bear a resemblance to what I'm qué bonito. experiencing. Thank you for helping me understand these obscure names. Un placer, guapa. I might need your help again sometime in the future. Cuando quieras. Ok, vamos primero con nuestras invitadas de Ligue, porque vienen desde muy lejos. Desde muy lejos. O sea, ni siquiera hay mar en Monster. Join us for a round? Traveler, what a pleasant surprise. Mis dos damas favoritas de Ligue. Oh, this lady decided on a whim that she wanted a little vacation, so we ended up traveling around the area. Sí, pero ¿por qué vinieron juntas? ¿A poco el shipeo es canon? ¿Es canon? But I guess we have different ideas of vacation. We hardly hiked the mountains before we came here to put our feet up. Talk about spoiled. O tal vez hay algo más. Come now. No need to hurt anyone's feelings. Besides, I specifically chose this place because I knew how much you like to drink. Y se nota, es la capitana de un barco nada menos. But our captain here has seen a lot more of the world, so she's not exactly thrilled with this little tavern. Tirando indirectas. It'll do. Anyway, this one's on me, okay? Ok. Does that include us? Somos, nosotros trabajamos aquí, Paimon, no seas agarrada. ¿Qué desean tomar las distinguidas clientelas? Las distinguidas clientes. Savia de abedul, ok. Crepúsculo, vaya nombres. Tengo que tomar nota para cuando habla mi taberna.
Ok, savia de abedul. Aquí está. 2 de jugo y 1 de limón. Con un ligero toque agrio. 2 de jugo y 2 de limón. Veamos si eso es lo que querías. Dime, Ningua, ¿cómo va todo en la cámara de Heatmond? Debe estar muy estresada por tantas cosas que llegan a ese punto y ahorita, pues bueno, no estás ahí. Bien. Crepúsculo. Veamos qué es el crepúsculo. 1 de té negro por 2 de jugo. Y sin extras. Abajo, al lado arriba. Sí. La capitana Bale, siempre en alta mar. Una copa grande. Le gusta beber en grande a la capitana. Tenga, capitana. No sé si se están mirando entre ellas, o es por el té, o esta tensión está a punto de reventar en la taberna. Y con justa razón, Paimon. The bittersweet taste of nostalgia. Ay, ¿quién diría que Ningguang era nostálgica? You mean the taste of going from rags to riches? Just what kind of taste is that? Grandes revelaciones, así que Beidou era pobre. Oh. It's mainly sour with just a tinge of sweetness and a lingering aftertaste. Interesting. Does it taste like starting a little business, then discovering that selling fruit? Esta Beidou se está manchando con las revelaciones indiscretas, ¿no? No need to get into the details. Let's leave the past in the past. Ok, entonces Ningguang en algún momento vendió fruta. Who'd have thought that the dignified Tianchuan was once a fruit vendor on the street? Como que sí se mancha esta Beidou, así como de, bueno, ¿quién te preguntó? On the other hand, I bet few can tell that I'm from an ordinary fishing village, right? Es de imaginarse de los capitanes de un barco, de algún lugar tenías que haber salido. Not necessarily. If you ask me, I'd say that Captain Beidou has eyes that can pierce the sea. You're an adventure-seeking pioneer who tames the wind and the waves, which is clearly indicative of someone who grew up by the sea. Es bastante obvio. Hey, you're not mocking me, are you? No es una burla, solo es una observación realmente. Come now. It wouldn't do any good to be sarcastic. I know how fierce La tensión entre esas dos se siente, se My siente. treat today, so remember to take it easy on me. me gusta cómo habla Beidou. All right, then I'd like to have a few more. A su servicio. Ooh, I like where this is going. Así que nos vamos a poner felices. Vamos a empezar a cantar canciones de piratas. Mondstadt's fresh fruit juice is hard to top. I wish I could enjoy some every day. A sus órdenes, guapa. Are you serious? Don't tell me you're gonna open a Sunsetia trade route now. Solsetias. No estaría mal, ella es el equilibrio celestial. An interesting proposition. Además, ella sabe de frutas. Wait, really? I'm just joking, of course. There's already a whole industry established for that. Mira, bien prudente. Thanks for the drinks today. If you'd ever like a cushy job, I'd enjoy having you as my personal bartender. Qué halago. You're also welcome aboard the Alcor. The crew loves to drink. You could come feast with us. I promise you'd have a blast. Vaya. My. Captain Beidou, are you competing with me for talent? That's hardly necessary. You may simply stop by the Jade Chamber whenever you want. La cara del viajero y el diálogo que está pensando. Qué popular soy. Is it Paimon? Or does it sound like they think you work for them? Un poquito, sí, pero ella puede decir eso. Hay suficiente Heatmond para las dos.
Claro que sí. Oye, ¿tú qué quieres? Ah, bueno, no quieres nada, está bien. Y por último, mi manejadora de mandoble favorita. A small foamy reef, please. Thank you. No sé, no parece sentirse muy bien. I'm fine. Ah, ya está pasadita de copas, ¿eh? Huh? There's something off about Eula. Was she already drinking before she got here? Yo digo que sí. But foamy reef has coffee in it. Would it upset her stomach if she has coffee after liquor? Puede que sí. For her tummy's sake, let's water it down before serving it to her. Yo digo que sí. Una copa pequeña de arrecife espumoso, por favor, gracias. Ok. Arrecife espumoso, 2 de café y 1 de agua con gas. Ok, vamos a ver. Si es como Paimon me dijo, tendría que agregarle más agua si no sale bien. Pequeña, ok, pequeña. Ok, vamos a ver cómo se siente Eula después de esto. Ah, se agrega de... Ok, muy bien. This tastes pretty good. ¿Quién diría que Eula se pondría así de contentado? Wow, she didn't even notice how much water we added. She must have had a lot to drink. One more, bartender. Oh, wait. It's you guys? Me encanta la Eula ebria, está como que relajada. Como que ahorita no dice nada de... Sorry. La venganza será mía. Ah, así que fue a colar de gato a beber y vino aquí a beber. La cortó Diluc. La cortó Diluc. No, no sé. Yo ni sé. A lo mejor va a decir que la venganza será suya y no sé qué tanto. I suppose I always do drink a lot. As long as I'm in Mondstadt, I'll never be welcome at taverns. I was actually feeling good today and wanted a drink, but they still wouldn't get off my back. Tell me, how did you manage to make so many friends? Eso fue gracias al guión, Eula. Yo no hice nada. People always sound so appreciative and are always smiling when they talk about you. De verdad, la trama me está ayudando y a ti también no te está ayudando, pero pues tú eres buena onda y yo lo sé. But as for me, just mentioning my family name is enough to make everyone... Tú me caes bien. You didn't choose to be born into the Lawrence clan, and we don't care about that kind of thing. The Eula we know is a great person. Eula Lawrence. But you don't like being straightforward. You always pretend to hold a grudge, and you try to hide your tenderness away from everyone. Pues ahorita que está bebida, a lo mejor sí la toma por donde viene ese consejo. Hey, who said I was pretending? Do you think so? It's impossible to imagine. Even when I'm this drunk. Esa ligera sonrisa marcada en su rostro negro, ¿no? Even after being a knight of Favonius for all this time, people still... Oh, right! Countess Bart said something wise like that too. Sí, el único que no ha venido, maldito traidor. Just be yourself, Eula, and keep moving forward. Sooner or later you'll change what people think about the Lawrence clan. Okay, thank you. Ay, qué bonito. Es la primera vez que le dice gracias. I should go now. Me recuerda a Virgie de este Conker. No need. I want to remember what you said. And I won't be able to think about anything else. Qué buenas animaciones. Eula sure is a lot more open after a few drinks. Es justo lo que yo pensé. But it does feel like something's missing
Uh-oh. When she wakes up in the morning, do you think she'll come threatening us to forget what happened today? Es muy probable, sí. Solo soy un cantinero limpiando mesas. Mira cómo limpio las mesas. Limpiando la mesa. Oiga usted, ¿qué quiere? ¿Qué le sirve? Pues creo que ya acabó la misión. A ver, una nueva receta. A ver, pues se me ocurre con té, limón y menta. A ver qué sale. ¿Por qué en una taza? Para mí eso iría en un vaso. A ver, jugo con agua, limón. A ver. Veamos qué tal sale esta receta. Yo lo probaría. ¿Por qué le ponen una taza? Yo lo pido en un vaso. ¿Qué más? Puedo poner como base café. Y estas dos, a ver qué sale. A ver, veamos qué recetas sí consigo. Ella en dorado. Café con espuma de leche. Aquí igual me faltan. Bueno, creo que tengo que desbloquear todas las recetas. Ok, en dorado. Café con poca espuma de leche. A ver. Veamos qué sale. Porque si las desbloqueo todas, puede que ya me den esta cosa. Esa cosa. La plaquita esta de la misión. A ver, noche estrellada. Una combinación de café y leche fresca, con un intenso aroma a leche. O sea, tiene más leche que café. A ver. Para las bebidas nuevas solo puedo usar 3 ingredientes, me parece. Ahorita lo dejo todo en mediano. Ok. Veamos qué más. Piñón caramelizado, que es la que quería Paimon. Café con leche y sirope. A ver. No suena mal, tal vez un día me haga una bebida como estas. Ok, veamos qué más. Ya desbloqueé 13 de 21. Vamos con estas. Tarde del Evento. Té negro y leche con un sabor agradable. Veamos. Necesito beber agua. Y si no, intento con 2 de té. Ajá. Serían 2 de té y 1 de leche. Y a ver qué sale. A ver si viene Evento. No creo que vaya a aparecer. Yo creo que ya aparecieron todos los que iban a aparecer en el evento. Ok. Corona brillante y tarde del Evento. Mirada boreal. Té negro y leche. Un toque refrescante. Clásica de té negro con un toque. Ok, entonces un té negro y 2 de leche es la primera, y luego 2 té negro y 1 de leche. A ver qué sale.
Bebidas exóticas, claro que sí. Veamos. ¿Qué onda? A ver. Mirada boreal. Una bebida con base de té negro y leche. Toque refrescante. Sería 2 de té negro y 2 de leche. O tal vez refrescante, tal vez significa que tiene menta. A ver. Aquí hay que interpretar, yo me imagino. A ver qué fue. Sí, mirada boreal tenía menta, justamente. Y creo que nos dieron la pista cuando estaba Paimon hablando de eso. Y agribrillante. Una bebida clásica de té negro, con un toque agrio. Yo me imagino que tiene café. Pero veamos. Lo agrio también podría ser limón. Creo yo. Sí, no esté con café. Este con limón. A ver. Como dijo Shenhen, es una cosa medio críptica esto, los nombres que le ponen a sus bebidas. Agribrillante, sí. Ok, eso nos deja con el último lago de sidra dulce. Y me falta también la hora nocturna. Ok, entonces, lago de sidra dulce. Hecho a base de jugo y de textura suave. La base es de jugo. ¿Cuál sería la textura suave? Puede que sea leche. A ver. Sí, no se me ocurre qué otra cosa podría ser suave. ¿El chocolate tal vez? Cuando la base es jugo, sí me lo ponen en un vaso. A ver. Hecho a base de jugo y de textura suave. A ver. Hay que andar aquí adivinando. Bueno, más bien suponiendo, infiriendo. ¿Cuál será la textura suave? A ver. Vamos a ver. Rocío del alba. Un jugo mezclado con agua con gas, de sabor fresco y frutal. Jugo con agua con gas. A ver. Muy bien, veamos. Supongo que hay cosas que no se mezclan, como el jugo y los jarabes. Y la leche. En cuyo caso, pues veremos qué más. Entonces, a ver. Jugo y textura suave. Veamos. A ver qué más me dice, ¿no? A ver. Sí, pues no. No era eso. Ok, lago de sidra dulce. Dulce. Es que sí, se me ocurre que puede ser chocolate o el de caramelo. Un jugo burbujeante que descarga una sensación muy refrescante. Jugo burbujeante y refrescante, me parece que es eso. Voy a intentar con el jarabe. No me convence mucho una bebida así, pero pues bueno, ¿quién soy yo para juzgar las bebidas? ¿Verdad? A ver. Sus siropes. Sí, no, nosotros le decimos jarabe. Jarabe. Siropes.
Dijo textura suave. Textura suave. Vamos a ver las recetas. Hecho a base de jugo y de textura suave. El rocío del alba es puro jugo, ¿no? No, este es puro jugo. Atardecer ceniciento. A base de jugo y de textura suave. Vamos a ver los ingredientes que nos dicen. Su sabor es placentero e intenso. Aroma de lo más agradable. Sabor agridulce. Suave y cremosa. Jugo con leche. 2 de jugo y 1 de leche. A ver. No me convence, pero bueno, vamos a ver. A lo mejor sí. Sus experimentos raros de los demonios, ¿no? Ok, esa no era. Dulce. Una explosión de burbujas en la boca. Su penetrante aroma e intenso sabor. Textura espesa, dulce. Sabor fuerte y ácido. Sabor refrescante. Se me ocurre que podría ser 2 de caramelo o 2 de leche por 1 de leche. Pero bueno, vamos a empezar con jugo y 2 de leche. A ver qué sale. Sí, porque dice el lago de sidra dulce, ¿no? Entonces, ¿qué tan dulce, no? Y lo más dulce que conozco sería el caramelo, pero bueno, vamos a ver. Ya probamos. Ajá, sí, entonces era con 2 de leche. Ok. Era este justamente, y ya nada más me faltaría la hora nocturna. 2 bases se mezclan al mismo tiempo con la leche, lo que da lugar a un sabor exquisito. Sabor exquisito. Ok, solo puede haber 2 bases. 2 bases y leche, sabor exquisito. Solo hay 2 posibilidades. Bueno, de hecho hay 3. Pero si no, creo que la base con la que se combina el jugo sea café. A ver, si combinamos té, café y leche, tal vez. A ver, la última sería jugo, café y leche. Pero vamos a ver. A ver, era té, café y leche. Tal cual. Vamos a recoger la recompensa. El evento, porque si no, no cuenta. Ahí está. Pues ya terminamos este bonito evento. Ahora vamos a hablar con el buen Charles. Desafío del cantinero. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo está eso? Bebida perfecta. Veamos. Ah, no he terminado. Ya casi acabó, pero no he terminado. Unos nuevos clientes han llegado a la taberna. Bebidas de moda. Ok. Empecemos. ¿Puede darme un ósculo nevado tamaño mediano, por favor? Ósculo nevado. Enseguida, joven. Ósculo nevado. Aquí está. 2 de jugo y 1 de leche. Tamaño mediano. Dígame, joven, ¿cómo ha estado todo? Sí, lo sé, el trabajo debe estar agotador, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Yo siempre digo que las cosas van a mejorar. Atardecer ceniciento es puro jugo. Pequeño. Ah, ¿y le gusta bien fuerte? Muy bien. Dígame, ¿por qué le gusta tanto el jugo, ¿Tiene acaso una afición por el jugo como yo? Verá, a mí me encanta el jugo de durazno, pero no lo tomo tan seguido. Me encantaría. Un Ateneo tamaño grande. Ateneo enseguida. 3 de café. Ah, bien cargado. Ok. Tamaño grande. Aquí tiene, joven. Un Ateneo tamaño grande. Que lo disfruten. Una copa de arrecife espumoso. Déjeme ver.
2 de café y 1 de agua. Tamaño pequeño, sin especificaciones, muy bien. Dígame, ¿cómo ha estado toda la familia? La esposa, los hijos, sí, debe ser una pesadilla, ¿verdad? ¿Tiene residuo espumoso tamaño mediano? Creo que era lo mismo, ¿no? 2 de café y 1 de... mediano. Sí, joven. Sí que estudia leyes. ¿Quién lo diría? Lo que son las cosas. Yo quiero un jardín brumoso bien cargado. Un jardín brumoso. Casi no nos piden esa. 3 de té negro. No, espera. Casi le doy algo que no me pidieron. Bien cargado y tamaño grande. Enseguida, guapa. Aquí tiene su jardín brumoso bien cargado. Y tamaño grande, no lo olvidaré. Aquí tienen. Una copa mediana de crepúsculo. El crepúsculo, bebida exótica desde luego. 1 de té por 2 de jugo. Lo quiere mediano. Señor, mediano para la señorita. La última señorita quiere crepúsculo tamaño mediano también. Es 1 de té por 2 de jugo. Sí. Tamaño pequeño me lo pidió. Lástima, me hubiera gustado acabar ese último pedido. Veamos cómo me fue con el desafío del tabernero. Creo que a todos les gustó mi... además dejaron diálogos. Disculpen, ¿alguien ha visto al Capitán Caella? ¿Caella? Puedes buscarlo en la taberna. Jeje, ¿eres nuevo? Mucho ánimo. Vino añejo. Acabo de ver al señor Dilo que entraba toda prisa en la taberna. Hoy hacen las bebidas el mismo. No podemos perdernoslo. Vamos, ayúdame a levantarme. Espera, ¿qué? Ok. Me imagino que es lo que los trajo a venir. Hasta la maestra Jean ha ido a la taberna. ¿Qué es lo que habrá ocurrido? ¿Por qué parece extraño? Estamos hablando de la maestra Jean. Si tuviera algo importante que hacer, no iría a la taberna. Un cliente muy especial ha venido a la taberna. Muy pocas personas suscitan tu interés. ¿Te acompaño? Olvídalo. Aunque Paimon fuera, no se atrevería a hablar. Oye, ¿crees que esa mujer de pelo blanco que vimos era una adeptus del Igna? No lo sé. ¿Tú qué crees? No lo sé. El muy bajo la mano. ¿Sabes que hoy me he cruzado con un cliente excelente? Era de porte elegante, elocuente y magnánimo. ¿Qué vendiste? ¿Secretos comerciales? Ok, eso es un buen chiste para ellos. ¿Cómo se atreve alguien de la familia Lawrence a venir a beber aquí? Deberías mantener la boca cerrada. Tienes suerte de que sea una caballera. De lo contrario... me dieron un vasito coctelero, qué bueno. A mí me gustan los vasitos cocteleros, ¿cómo? Buenas recompensas, Buenas recompensas. Vamos con el pináculo de la etiqueta. Ok. Quiero hacer el desafío del cantinero. Muy bien. Vamos con el pináculo de leche. Poema de amor tamaño mediano. Enseguida, guapa. Poema de amor, uno de té, leche y sirope. Pequeño lo quiere la jovencita, ¿verdad? Lo quiere pequeño, ¿cómo no? Ahí lo tiene. Callejón brillolón. Con bastante leche.
Café, leche y chocolate. Café, leche y chocolate. Tamaño mediano. Callejón Brillo Luna, claro que sí. Aquí tiene su callejón Brillo Luna, señorita. Edén dorado, no me acuerdo de cómo va eso, pero bueno. Edén dorado, 2 de café, 3 de leche, y tamaño mediano me lo pidió el joven. Jovenazo, ya lo había visto usted por acá. ¿Qué hace a cada rato en la cantina, Como que ya me llamó la atención que esté aquí. Savia de abedul. Una copa grande de savia de abedul, desde luego. A ver, son 2 de jugo y 1 de limón. La quiere grande el señor, porque se ve que es un señor. El señor, creo que se llama Jorgen. Aquí tiene su copa grande de savia de abedul. Rocío del alba, tamaño grande. Rocío del alba, 2 de jugo y 1 de agua. Bastante agua con gas. Tamaño grande, muy bien. Al joven le gustan las emociones fuertes. Hoy se atrevió, Un doble, triple con gas exprimido. Sí me dijo grande, ¿no? Sí me dijo grande. Un poema de amor con bastante leche. No me acuerdo cómo va el poema de amor, pero vamos a ver. Té, leche y sirope. Ajá. Tamaño mediano, lo quiere la joven. Tamaño mediano para la señorita. Enseguida. Luego, como tabernero, silar, un piñón caramelizado extra dulce. Ah, esa cosa que está medio rara, ¿no? Café, leche y sirope. Y lo quiere tamaño mediano. Hay una señora vieja. La señora vieja no se atrevió, Ay, apenitas. La anciana. Traigo una copa mediana de savia de abedul. Savia de abedul. 2 de jugo y 1 de limón. Rápido. La señora no espera, no tiene tiempo la señora. Ah, ya no se la alcancé a servir. Chihuahuas. Soy lento, ¿qué te digo? Soy lento. A ver, vamos a recoger los premios del segundo desafío del cantinero, que es el pináculo de la etiqueta. Parece que ningún desafío es de mayor de 500 el puntaje que necesito alcanzar, así que vamos a hacer el tercer desafío del cantinero. Servicio de primera, de primera. Café, té negro y leche juntos. Tamaño grande. Ok. Me está diciendo justo lo que necesita, así que se lo sirvo como me lo pidió. Noche estrellada, tamaño grande. ¿Cómo es la noche estrellada? Café y 2 de leche. Tamaño grande. A ver si no se tarda mucho. Aquí tiene. Si le gustó. Hora nocturna. Uno de estos medianos. Café, té y leche. Lo quiere mediano el joven. Así rápido. Sale un vaso pequeño de tirada boreal.
Mirada boreal, té, leche y menta. Té, bastante leche y menta. Vaso pequeño. Un vaso pequeño, desde luego. Aquí tiene, señorita. Un té con leche pequeño y dulce. Té. Leche y sirope de caramelo. ¿Lo quiere pequeño? Aquí tiene, señorita. O bueno, joven, no sé. Como que tiene cara de joven, pero luego le veo cara de señorita también. Jugo y 2 de leche. Con bastante leche. Jugo y 4 de leche. Lo quiere tamaño grande. A ver si puedo superar la marca de los 700. A ver. Jugo grande simple, no le agregues nada. Muy bien. Sale jugo grande simple, sin agregarle nada. Tamaño grande. Aquí tiene. No voy a superar la marca de los 700. Poema de amor tamaño pequeño. Creo que era café con 2 de leche. Ajá. Bueno. De todos modos ya no alcance. Yo creo que ya después de eso se encarga Charles. Yo creo. A ver, vamos por el tercero. Muy bien. Ahora vamos por el último. El cantinero perfecto. Nivel Deus. A ver. Vamos con el cantinero perfecto. ¿Cómo no? Un Ateneo tamaño mediano. 3 de café. Bien cargado. Ajá. Mediano lo quiere. Apenitas. Jugo de esos que abren el apetito. Tamaño mediano y un poco agrio. A ver, jugo de esos que abren el apetito. Ok. A ver. Savia de abedul, 2 de jugo y 2 de limón. Ok. Tamaño mediano. Aquí tiene, joven. Un jugo para abrir el apetito. ¿No? Ok. A ver si alcanzo. Si no, voy a tener que repetir el desafío. A ver. Bueno, pues si era. Tarde de verdura con bastante leche. 2 de té y 2 de leche. Tamaño grande. A ver, si se puede, Venga. Tiene risa y júbilo con bastante leche. Risa y júbilo. No veo la risa y júbilo. ¿Existe risa y júbilo?
Té, leche y chocolate. Ajá. Tamaño pequeño. Sí tenemos de esos, joven. Ok, uno de esos jugos con espuma de leche encima, tamaño mediano. Jugos con espuma de leche encima. Dos de jugo y uno de leche. Tamaño mediano. Aquí tiene, joven. Disfrútalo. Un café tamaño pequeño y bien cargado. Tamaño pequeño. Venga, tamaño pequeño. ¿Cómo que no es café? Ay, apenitas. Creo que apenas si logré conseguir la recompensa que buscaba. Apenas. Sí. Pues ya se acabó. Yo digo que ya se acabó ahora sí. Y según yo ya recogí todos los objetos y recompensas que pude haber conseguido. Pues sí. Parece que ya se acabó el desafío. Creo que me dieron una recompensa semanal. Ajá. El cantinero perfecto y 400 puntos. Perfecto. Miren nada más. Miren nada más, ¿eh? El evento me ayudó bastante. Bueno, creo que el evento se termina. Supongo que puedo salir de la cantina. Bueno, de la taberna. Por allá anda el gato bebedor, ¿no? Sí, ahí anda el gato. ¿Qué le dirá Luca ahora que ya terminé el evento? No fue fácil. Sí, justamente. Pues bien, muchachos, con la taberna de fondo me puedo despedir de este gameplay que creo que fue bien logrado. Muchas gracias por verme. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Este evento también opino que estuvo muy bien, muy divertido, muy entretenido, didáctico, interactivo. Viejas caras conocidas, diálogos divertidos y una dinámica de juego que me gustaría que se mantuviera, pero ya veremos. Entonces, bueno, este fue Heatmond, como siempre, y les recuerdo, como siempre, que jugar siempre debe ser un acto de diversión. Hasta la próxima.